Los 13 fantasmas. La película se basa en una familia que hereda una impresionante mansión de cristal de un excéntrico tío. Lo que parece un sueño hecho realidad pronto se convierte en una pesadilla. Mientras más exploran la mansión, descubren que la casa está diseñada como una prisión para espíritus, cada uno más aterrador que el anterior, con historias tan espeluznantes como sus apariencias. Y empiezan a ocurrir fenómenos paranormales dándose cuenta que están atrapados junto a estos fantasmas aterradores y con sed de venganza. A medida que las paredes de la casa comienzan a moverse, revelando sus oscuros mecanismos, la familia se da cuenta de que no solo deben escapar, sino también descubrir qué misterios ocultos guarda el lugar, con una mezcla de terror, misterio y efectos visuales que te mantendrán al borde del asiento. Nosotros. En esta película, Adelaide Wilson lleva a su familia a una casa de vacaciones cerca de la playa, buscando relajarse. Todo parece tranquilo hasta que una noche descubren a un grupo misterioso de personas en su entrada, que lucen exactamente igual que ellos. Estos dobles no vienen en son de paz, sino que están decididos a destruir a sus contrapartes, en una retorcida lucha por la supervivencia. A medida que el caos se desata, la familia debe enfrentarse a versiones retorcidas de sí mismos y a secretos oscuros que han estado enterrados durante mucho tiempo. Con una atmósfera inquietante, momentos de humor oscuro y un giro impactante, Nosotros es una montaña rusa de terror que juega con tus miedos más profundos y te hace cuestionar la realidad. Pesadilla en el infierno. Una madre y sus 2 hijas se mudan a una antigua casa de campo con la esperanza de comenzar de nuevo tras una tragedia familiar. Sin embargo, lo que comienza como una emocionante aventura para explorar su nuevo hogar se convierte rápidamente en un aterrador encuentro con lo desconocido, cuando descubren que no están solas. Algo maligno acecha entre las sombras de la casa y sus intenciones son mucho más oscuras de lo que imaginaban. A medida que los misteriosos y aterradores eventos se intensifican, la familia se ve atrapada en un juego mortal de supervivencia contra un enemigo que conoce sus peores miedos. La película mezcla sustos espeluznantes con una atmósfera de tensión constante mientras los secretos de la casa comienzan a revelarse. Home Play. Oliver, un niño solitario con autismo que encuentra consuelo en su tablet, pero lo que comienza como un pasatiempo inocente se convierte en una ventana hacia un mundo oscuro y aterrador. Un día Oliver descubre una misteriosa aplicación llamada Larry, que aparentemente cobra vida y se convierte en su amigo virtual. Sin embargo, este nuevo amigo no tiene buenas intenciones. A medida que la historia avanza, Larry comienza a acechar a Oliver y a su familia, manifestando su deseo de salir del mundo digital para causar estragos en la vida real. Es así como la familia de Oliver se ve arrastrada a un juego mortal con este ser sobrenatural. Siniestro. La historia sigue a Ellison Oswald, un escritor de crímenes que se muda con su familia a una antigua casa en un vecindario aparentemente tranquilo, para investigar el asesinato de una familia que ocurrió allí años atrás. Al explorar el desván de su nuevo hogar, Ellison descubre una misteriosa caja de cintas de video que contienen horribles grabaciones de crímenes, cada uno más perturbador que el anterior. A medida que se sumerge en la investigación, comienza a darse cuenta de que las cintas están conectadas con una oscura entidad sobrenatural que se alimenta del miedo y la tragedia. A medida que Ellison se obsesiona con los secretos que esconden las cintas, su familia comienza a experimentar sucesos extraños y aterradores que amenazan su bienestar. Con una atmósfera densa de suspenso y giros inesperados, Siniestro explora los límites del horror psicológico y los peligros de la obsesión. Shooter. Ben y Jane son una joven pareja de fotógrafos que se trasladan a Japón después de un accidente automovilístico que los deja marcados. Mientras intentan reconstruir sus vidas, comienzan a notar algo extraño en sus fotografías, sombras y figuras misteriosas que aparecen a acecharlos. A medida que investigan el origen de estas perturbadoras imágenes, descubren que están conectadas a un oscuro secreto del pasado, que involucra a una joven que murió trágicamente. A medida que la presencia de lo sobrenatural se intensifica, Ben y Jane se ven atrapados en un juego aterrador que amenaza no solo sus vidas, sino también sus mentes. Con giros inesperados y una atmósfera escalofriante, Shooter explora el impacto del pasado y la culpa, llevando a los espectadores a un viaje oscuro que cuestiona la percepción de la realidad y lo que acecha en las sombras. Aterrados. Es una escalofriante película de terror argentino que te sumerge en un mundo de misterio y fenómenos paranormales. La historia se centra en un pequeño pueblo donde comienzan a ocurrir sucesos inexplicables y aterradores,
Los habitantes experimentan manifestaciones sobrenaturales que desafían la lógica y la razón, dejando a todos en un estado de terror constante. A medida que los sucesos paranormales se intensifican, un grupo de investigadores liderados por un experimentado paranormal y un médico forense se adentra en el caso, tratando de descubrir la verdad detrás de estos misterios. Sin embargo, lo que encuentran es más inquietante de lo que jamás imaginaron. La atmósfera se vuelve cada vez más opresiva y la tensión crece mientras los investigadores luchan por desentrañar un secreto oscuro que amenaza no solo a la comunidad, sino también a sus propias vidas. Cuando las luces se apagan. Es una película de terror que te hará temer a la oscuridad como nunca antes. La historia gira en torno a Rebecca, quien desde niña ha sido acechada por una misteriosa figura que solo aparece cuando las luces se apagan. Ahora, adulta, Rebecca piensa haber dejado atrás ese miedo, pero cuando su hermano pequeño, Martin, empieza a ver la misma aterradora entidad, todo regresa con más intensidad. A medida que intentan desentrañar el origen de esta figura fantasmal, descubren que está ligada a un oscuro secreto del pasado de su madre, Sophie. Cada vez que las luces se apagan, la presencia de esta criatura conocida como Diana se hace más fuerte y peligrosa. Rebecca y Martín deberán encontrar la forma de detener a esa terrorífica entidad antes de que sea demasiado tarde. Los huéspedes. La película se centra en Becca y Tyler, dos hermanos que van a pasar una semana en la granja aislada en el campo con sus abuelos, a quienes nunca han conocido. Lo que comienza como un simple viaje familiar se convierte en algo mucho más inquietante cuando los niños notan comportamientos extraños en sus abuelos, especialmente por las noches. Los abuelos empiezan a comportarse de manera cada vez más extraña, haciendo cosas perturbadoras que desconciertan a los niños. Becca, la mayor, intenta mantener la calma y descubrir qué está ocurriendo, mientras documenta su experiencia en un video. Pero cuanto más investigan, más oscuros y aterradores se vuelven los secretos que rodean a sus abuelos. El bosque siniestro. Sarah, una joven en busca de respuestas tras la misteriosa desaparición de su hermana en un bosque de Japón conocido como el Bosque de los Suicidios, con un aire de aventura y desesperación. Sarah viaja a este enigmático lugar donde leyendas oscuras y secretos inquietantes se entrelazan con la belleza natural del entorno. Al llegar, se siente atraída por el misterio del bosque, pero pronto se da cuenta de que este lugar no es lo que parece. La atmósfera densa y opresiva le envuelve mientras comienza a experimentar visiones perturbadoras y fenómenos inexplicables. A medida en que se adentra más en el bosque, se cruza con otros perdidos que también luchan contra sus propios demonios, creando un tenso vínculo entre ellos. El bosque, que parece tener vida propia, juega con sus miedos y recuerdos, llevándola a cuestionar su propia cordura. Mientras busca a su hermana, se enfrenta a oscuros secretos que la llevan a una revelación aterradora sobre el lugar y su propia vida. Cada paso que da la acerca más al horror y a la verdad que ha estado buscando, desdibujando la línea entre la realidad y la locura. Pray for the Devil. La hermana Anne, una joven monja con un pasado marcado por la tragedia, está decidida a convertirse en exorcista, enfrentándose a un oscuro legado de posesiones demoníacas. Mientras se une a una nueva escuela de exorcismos en el Vaticano, Anne se ve arrastrada a una batalla sobrenatural que no solo pone a prueba su fe, sino que también la conecta con fuerzas malignas que amenazan su propia vida inmersa en un entorno lleno de misterio y peligro. A medida que comienza a lidiar con casos de posesiones demoníacas cada vez más inquietantes, se da cuenta de que las fuerzas que enfrenta son más aterradoras de lo que imaginaba, revelando secretos oscuros que han permanecido ocultos por mucho tiempo. Con su determinación inquebrantable y una profunda conexión espiritual, Anne se convierte en la clave en la lucha contra las entidades malignas que atormentan a sus pacientes. Sin embargo, a medida que se adentra más en ese aterrador mundo, debe confrontar sus propios demonios internos y descubrir un secreto escalofriante que podría cambiar el curso de su vida. Guk Seong es un escalofriante tráiler surcoreano que sigue a un detective quien es llamado a investigar una serie de misteriosos asesinatos en un tranquilo pueblo rural. A medida que las muertes inexplicables se multiplican, una extraña enfermedad comienza a afectar a los habitantes y todos los dedos apuntan a un inquietante forastero que ha llegado a la zona. La atmósfera se vuelve tensa mientras la paranoia se apodera de los aldeanos que creen que el forastero está detrás de las desgracias que les ocurren.
Con su vida personal en descomposición y enfrentándose a un caso que parece escapar de su control, el detective se sumerge en un mundo de supersticiones y creencias locales. A medida que se adentra en la investigación, comienza a cuestionar la línea entre la realidad y lo sobrenatural, mientras secretos oscuros del pasado del pueblo salen a la luz. Con giros inesperados y un ambiente inquietante, Wook Seong ofrece una experiencia aterradora que explora la naturaleza del miedo y el impacto de la culpa en una comunidad atrapada en un ciclo de horror. El Espinazo del Diablo. Ambientada en la España de la posguerra, El Espinazo del Diablo es una inquietante historia que se desarrolla en un orfanato aislado donde los niños huérfanos de la guerra son víctimas de un entorno sombrío y opresivo. La llegada de un nuevo niño, Carlos, marca un punto de inflexión en la vida del orfanato. Mientras él se adapta a su nuevo hogar, comienza a escuchar rumores sobre un niño llamado Santi que desapareció en circunstancias misteriosas y que, según los relatos, todavía vaga por el orfanato como un fantasma. Intrigado por las historias, Carlos se siente atraído hacia el espíritu de Santi y decide investigar la verdad detrás de su desaparición. En su búsqueda, descubre secretos oscuros que afectan tanto a los niños como a los adultos del orfanato, revelando una atmósfera de sufrimiento y tragedia. La presencia de Santi y los fenómenos sobrenaturales que empiezan a ocurrir lo llevan a confrontar no solo los fantasmas del pasado, sino también las tensiones que existen en el presente. Mara. Kate Fuller es una psicóloga criminal que se especializa en tratar a víctimas de traumas relacionados con el sueño. Su vida da un giro aterrador cuando comienza a investigar un caso en el que una serie de asesinatos inexplicables parecen estar conectados a un antiguo mito sobre una entidad demoníaca conocida como Mara, que se alimenta del miedo de sus víctimas mientras duerme. A medida que Kate se adentra en la mente de sus pacientes, descubre que cada uno de ellos ha experimentado fenómenos perturbadores y pesadillas vivas antes de ser asesinados. Mientras la línea entre la realidad y lo sobrenatural se difumina, Kate se convierte en el objetivo de Mara, quien comienza a atormentarla con visiones inquietantes y aterradoras que amenazan con despojarla de su cordura. Con la presión aumentando y el tiempo en su contra, Kate debe descubrir los secretos de Mara y confrontar sus propios traumas para detener a la entidad antes de que se cobre más vidas, incluida la suya.